Ya están nuestros próximos invitados y que aprovechamos este periodo de receso a nivel nacional en el Congreso para poder charlar con ellos, porque siempre es bueno conocer cómo se maneja a nivel nacional y cuáles son las soluciones que los legisladores salteños pueden traer para Salta. Pablo Cosiner, doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas Pablo noches. López, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por noches. estar acá. Casi el año pasado, en 2 oportunidades, Sí. creo nada más tuvo el doctor y Pablo nunca, creo, así que bueno, Sí. un gusto tenerlos aquí. Gracias. Doctor, ¿no? Ayer una movilización más que importante donde a través de la convocatoria de los gremios realmente se hizo sentir esta queja que hay por parte de toda la ciudadanía, prácticamente hasta aún los que votaron a este proyecto de Macri con respecto al modelo que se está aplicando. ¿Qué análisis se hace de todo lo que se está viviendo? Bueno, creo que ha sido una semana, o está siendo una semana muy importante desde el punto de vista de la expresión de la gente, más allá de la convocatoria de los dirigentes, ¿no? Porque siempre cuando uno parte del análisis de los dirigentes, cae en un terreno donde pueda haber divisiones o distintas ópticas. Yo creo que hubo una movilización muy importante de docentes el martes, otra de trabajadores en general ayer, hoy también de todo lo que se refiere a las políticas de género, representadas en el caso del Día de la Mujer, pero también con un contenido importante de reclamo. Creo que la Argentina está viviendo momentos muy complicados que a mi criterio el presidente no termina de observar, ¿no? Si uno mira el discurso del presidente Macri en cuanto al diagnóstico del país y las propuestas, particularmente pienso de que hay una distancia muy grande. Lo que ha pasado ayer en cuanto a la expresión de la gente, incluso generando hasta diferencias con determinados sectores de la dirigencia gremial, hace que haya que analizarlo. Yo por ahí veía, mientras la gente se expresaba, el jefe de gabinete tuiteaba en un acto provocativo, planteando que esto no va a hacer cambiar el rumbo del gobierno, lo decía algunos funcionarios del gobierno. Yo digo que uno esté de acuerdo o no con quien convoca una determinada marcha. Cuando las marchas tienen una profunda participación, siempre algo debe dejar para el que gobierna. No creo que uno puede tener una soberbia de decir, bueno, no, acá no hay nada para revisar. Y si uno lo deja desde el punto de vista, ya no hablo yo de partido, ¿no? Si uno lo toma lo que dice, por ejemplo, CAME, que nuclea las pymes, yo soy presidente de comisión de pymes, que te dice el 4% de las ventas ha caído en el mes de febrero, ya viene con una caída de todo el año pasado. Si uno plantea, la Universidad Católica Argentina emitió algo, referencia que era utilizada por el mismo gobierno, índices de pobreza, que si bien el gobierno anterior dejó, de acuerdo a lo que decía la Universidad Católica Argentina, cerca del 25 o 26%, ahora ya están en el 32, 1,5 millones más de pobres se han incorporado a esa línea. Ni que hablar de lo que dice el sector de la Unión Industrial, la actividad industrial, la apertura de importaciones, el aumento de la desocupación. Con lo cual, lo que se refiere a responsabilidad ya de este gobierno, la situación es delicada del país. Y yo creo que aquí está el problema. Si el gobierno plantea como un éxito la cosecha récord y cree que solamente el modelo de exportación, de producción primaria, va a resolver el problema de la Argentina, y es muy complicado, porque lo que genera trabajo sabemos que es el valor agregado a la producción. Entonces, si las pymes están fundidas, si se sigue con el proceso de tarifazo, si no hay la posibilidad de darle valor agregado a la producción, es muy difícil revertir esta situación. Entonces, hasta uno despojándose de las visiones partidarias, y uno lo analiza objetivamente el problema, no hay nada que indique que si el gobierno no cambia de rumbo, las cosas puedan mejorar. Ahora, Pablo, llamó la atención, ¿no?, lo que hizo el sector obrero justamente en cuanto a convocar o no a un paro, y es lo que desató una serie de conflictos. Ustedes que están siempre del lado de los trabajadores, ¿cómo han visto esta actitud de quienes dirigen justamente a los trabajadores en este sentido? ¿Hay una connivencia entre el gobierno y la central obrera? Absolutamente. Es decir, la CGT, este triunvirato que hay, es parte de lo que nosotros llamamos la coalición del ajuste, que le ha permitido, junto a distintos bloques parlamentarios, llevar adelante una política de ajuste al gobierno, que lleva ya una cantidad enorme de despidos. Se han cerrado 2 plantas de Sancor esta semana, de Alpargatas, Van Gogh, Atanor, AGR, Clarín. Es decir, hay una gran cantidad de cierre de fábrica, despidos, suspensiones en la industria automotriz, un salario que ha caído entre un 10 y un 15%. Bueno, toda esta situación ha llevado a que el día de ayer y ya desde el lunes, una gran movilización docente,
ayer esta enorme movilización que ya mostraba una predisposición de los trabajadores a luchar y a enfrentar el ajuste, ¿no es cierto? Y que este triunvirato de la CGT no quiso convocar ni siquiera a un paro de 24 horas. ¿Ustedes creen que lo pueden hacer en el periodo que han anunciado entre 20 y 25 días? Bueno, es decir, la gente ayer reclamó y casi hubo una rebelión de las bases de los sindicatos de que se ponga fecha. Con toda esa gente en la calle, con todo ese esfuerzo de movilización, lo que correspondía, no, incluso si lo convocaban ayer, ya está llegando tarde. Porque la propia CGT reconoce que hubo 400.000 despidos durante el gobierno de Macri, con lo cual ya está llegando tarde. Tendría que haberlo convocado a principios del año pasado, cuando ya se empezaba a evidenciar las políticas de ajuste, cuando vinieron los tarifazos, cuando empezaron los despidos incluso dentro del propio Estado, ¿no es cierto? Aprovechando la precarización laboral que dejó el gobierno anterior, el gobierno nuevo se sacó de encima un montón de trabajadores. Entonces, la CGT ha sido un factor clave, digamos, para que se lleve adelante el ajuste. Y ayer hubo una gran expresión de repudio, de un paro que no fue convocado y que sí convocaron las mujeres que hoy se movilizaron masivamente. Más allá, digamos, de que el paro de hoy... Es un paro simbólico. Tenga un grado de simbolismo, si se quiere, pero es importante que se haya adoptado el método del paro. Más allá de que no se haya podido cumplir o materializado en la mayoría de los lugares, en algunos sí, otros... Pero, es decir, muestra que las mujeres están adoptando un método histórico de lucha de los trabajadores que la CGT no quiere, digamos, tomar para garantizar que el ajuste continúe. Ahora, doctor, sorprende, ¿no?, esta actitud del gobierno con respecto a algunas medidas que son relevantes y la marcha y la contramarcha con respecto a puntos trascendentes que hacen a la vida de los ciudadanos. ¿Cómo se puede perfilar un trabajo legislativo en este sentido, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que los propios legisladores salen a avalar que el gobierno dicte una medida y después vuelvan para atrás? Por ejemplo, el tema del correo y todo lo que esto puede acarrear, porque si usted es un particular y firma un contrato con el gobierno, por más que sea el padre de Macri, después va a pedir una indemnización con respecto al daño y perjuicio que usted le puede haber causado eso que hizo el Estado. ¿Qué hace el Congreso ante esto? No, bueno, a ver, el Congreso pidió primero la interpelación, que incluso fue un proyecto del Partido Obrero que nosotros acompañamos, y pidió la interpelación de ministros del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, nos bloquearon la interpelación porque no tenemos los 2/3. Pero no obstante, la discusión que se dio en comisión respecto al tema correo es la que después dispara un montón de cuestiones que hacen que el gobierno intente dar marcha atrás, algo que va a ser muy difícil que dé marcha atrás en cuanto a las consecuencias jurídicas, porque hay un dictamen de una fiscal que ya plantea que la negociación ha sido abusiva. O sea, lo mismo que el tema de Avianca. El tema de Avianca se paraliza a través de pedidos de informes, denuncias que surgen desde el Congreso, y que se da marcha atrás. Si vos ves lo que había dicho el jefe de gabinete, el ministro de Transporte, perdón, 3 horas antes de la conferencia de prensa, era que no había conflicto de intereses. Algo pasó en esas 3 horas que cuando hacen las adjudicaciones de la línea se para el tema de Avianca. ¿Tenemos con esto un Congreso más activo que lo que teníamos en la época de Cristina, teniendo en cuenta que también se daban irregularidades similares y no se avanzaba en este sentido como usted marca? Seguramente que sí, pero también es verdad, las irregularidades de la gestión anterior que puedan plantearse o están en el ámbito de la justicia, yo no veo el mismo grado de rigurosidad para el análisis que se plantean en lo que son, para algunos ahora se llama conflicto de intereses, en otros casos son delitos. Y a mí me parece bien que se investiguen los delitos, y si en la gestión anterior alguien robó tiene que ir preso, y si había jueces que tenían datos o carpetas de la gestión anterior que recién sacan ahora, averiguar por qué lo hacen ahora y no lo hicieron antes. Porque, a ver, yo por lo menos entiendo que si nosotros que fuimos a las elecciones el año pasado y perdimos las elecciones, debe ser porque la gente se enojó. Y eso es lo primero que tenemos que hacer como autocrítica, decir, bueno, en cosas que se han hecho muy bien, en políticas sociales, en políticas de inclusión, en recuperación de presencia del Estado, hay cosas que se hicieron mal, y hubo soberbia también en determinada parte de la gestión que hace que hayamos perdido la elección. Y los que han cometido delitos deben ir presos, deben investigarse. Ahora, con el mismo grado de rigurosidad, creo que también hay que analizar los temas ahora, porque si no queda como que hay un trato para algunos, ¿no?, que es más vinculado a la justicia, y a otro que es administrativo, que es solamente conflicto de interés. Entonces,
El tema de Avianca, estas últimas horas está surgiendo algo bastante complicado, que habría algún dictamen jurídico en Aerolíneas Argentina que le advertían al anterior presidente Isela Contantini cuestiones que luego pasaron y sería una de las razones por las cuales ella se ha ido. Entonces, lo peor que puede pasar es que quede todo en la nebulosa. El Congreso, obviamente, nadie tiene mayoría propia en este Congreso y hace la necesidad de que se tenga que interactuar mucho más. También en todos los países del mundo, cuando hay gobiernos que ganan elecciones, categóricamente tienen una mayoría parlamentaria que hace que la dinámica del Congreso sea distinta, pero no porque una fuerza política diga, bueno, yo me hago de 130 diputados nacionales, no. La gente decide votar un presidente con el 50 y pico % de los votos y eso automáticamente te genera mayoría propia, pero son momentos históricos donde la gente se expresa de una manera y después ahora decidió expresarse, ahora dijo, no, vamos a votar un presidente, pero vamos a repartir el control, y bueno, ahí es donde se empieza a interactuar. Ahora, lo que sí, para cerrarte la idea, no ampliar mucho más, ojalá que podamos trabajar este año, porque si uno se guía por los decretos de necesidad y de urgencia, ¿no es cierto?, tanto en el tema de RT, en el tema migraciones, en el tema de feriados puentes, y en lo que fue el antecedente de intentar designar miembros de corte, bueno, yo no quisiera creer que porque este es un año electoral el gobierno va a recurrir a los decretos de necesidad de urgencia y no a la actividad parlamentaria. Diputado, en virtud de lo que dice su par, ¿no? Él dice que justamente el justicialismo perdió las elecciones porque la gente no avalaba y finalmente se descubrió una serie de hechos de corrupción. Sin embargo, este gobierno, a pocos meses ya de asumir, ya tiene hechos donde la gente pone la mirada y dice esto es más de lo mismo. ¿Usted cree que estamos acostumbrándonos a tener este tipo de gobiernos y ahí es donde hay que poner el ahínco con respecto al control? No, mira, no es que la gente no se acostumbra, la gente repudia esto. Lo que sí tiene que percibir es que en los hechos que se han conocido del gobierno anterior y los que se están conociendo de este gobierno, tiene que ver que hay un régimen político que gobierna en función de los intereses de grupos económicos que son los que generan todo este tipo de negociados y corruptelas. Pero el gobierno de Cristina era un gobierno popular, donde no se veía lo que se está viendo ahora con respecto al negociado que usted dice empresarial. No, bueno, sin embargo, habían hechos de corrupción. Por supuesto, recordá el escándalo de Skanska. Apenas empezó el gobierno de Néstor Kirchner, los acuerdos con Chevron, la continuidad de las empresas privatizadas, los tarifazos que también metió el gobierno anterior, la patria contratista que une a los Lázaro Báez con los Calcaterra, primo de Macri, que hoy están en la picota por las denuncias de Coimas con Odebrecht por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Es decir, hay una unidad de intereses sociales, más allá de que pueda haber diferencias, digamos, matices políticos, hay una continuidad de un régimen político que ha gobernado para grandes grupos económicos. Es decir, hoy Macri está favoreciendo con levantar retenciones, etcétera, a los grupos ojeros que se enriquecieron como nunca durante el gobierno anterior. Hay una continuidad, por ejemplo, en el ferrocarril Belgrano, que este gobierno va a continuar lo que empezó el gobierno anterior para darle más beneficio a los grupos exportadores que no van a poner un peso para el ferrocarril y todos los argentinos le vamos a pagar, ¿no es cierto?, el abaratamiento de sus fletes. Entonces, hay una continuidad de un régimen político que se quiere además salvar sobre la base de descargar la bancarrota económica que viene del gobierno anterior, que ha profundizado este gobierno, sobre la espalda de los trabajadores. Por eso creemos, y nosotros estamos desarrollando, la idea de una alternativa política propia de los trabajadores frente a este régimen, a esta coalición del ajuste, porque finalmente Alicia Kirchner en Santa Cruz, Urtubey en Salta, son las patas del ajuste del gobierno nacional en sus respectivas provincias. Di dos ejemplos, pero podemos ir a todos los gobernadores de todas las provincias. Doctor, lo saco y lo llevo a otro tema. Estamos a contrarreloj con respecto a la convocatoria de elecciones para ver si en Salta vamos a tener 2 o 4 elecciones. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ya anunció que unificaría las elecciones el 13 de agosto y el 22 de octubre con una boleta única. Nosotros vamos en dirección a poder unificar las elecciones a través del voto electrónico? La verdad que nosotros intentamos, de hecho se aprobó, se dio media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación a la reforma política para tratar de implementar el sistema
de boleta única electrónica que rigió en Salta en todo el país. Se dio media sanción en la Cámara de Diputados, Senado lo paró. Creo que desde el punto de vista de la experiencia que tenemos en Salta, por lo que representa, ya todos los salteños digamos, lo conocen, ¿no? Incluso la posibilidad que ha dado de igualar oportunidades en muchos aspectos más allá de las estructuras partidarias hubiese sido positivo. Vamos a seguir intentándolo. Yo presenté un proyecto ya alternativo. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que sí, si por lo menos podríamos sacar una ley que se autorice a las provincias que ya utilizaron el sistema en sus elecciones provinciales a elegir cargos nacionales, podríamos hacerlo. Si no, hay dos opciones, o desdoblar las elecciones o unificarlas con los dos sistemas. Cualquiera de los dos va a generar inconvenientes. Digamos, si se desdobla... ¿Usted es partidario más de unificar o de desdoblar? A ver, habría que tratar de interpretar qué es lo que le va a molestar menos a la gente, porque hay que ver si a la gente le molesta menos ir 4 veces a votar, 2 pasos y 2 generales. Y todo lo que eso significa, ¿no? Claro, o tener la inconveniencia de ir un día y utilizar 2 sistemas que capaz que los demore un poquito más en la escuela. Tanta desdoblamiento de elecciones, el antecedente que tenemos es que la gente no se ha ido muy conforme en las últimas elecciones. Yo creo que habría que chequear qué es lo que mejor... A ver, en este punto lo peor que podemos cometer es el error de hacer una elección a contramano de lo que la gente piense. Por ahí yo creo que puede ser menos inconveniente para la gente ir una vez a votar y por ahí trabajar con los 2 sistemas para elecciones nacionales, la papel y la electrónica para Salta. Eso genera una logística especial, ¿no? Porque tendrías que tener una mesa con 2 sistemas o 2 mesas distintas, eso lo va a tener que ver el Tribunal Electoral, pero lamentablemente llegamos a este punto porque ha demorado el debate político de la Cámara de Senadores. Nosotros ya lo habíamos resuelto el debate el año pasado. Yo creo que hubiese sido muy importante este año empezar con una aplicación progresiva similar a la que se hizo Salta del sistema de boleta única electrónica. Y que Salta tenga el voto electrónico en las 2 elecciones. Sí, para mí hubiese sido ideal que todo el país lo tenga, pero por lo menos que nos lo dejen tener a nosotros y a los otros Doctor, muy distritos. cortito, Sí. Más allá de la reunión que van a tener dentro de algunos minutos, ¿usted cree factible esto que decía Godoy hace un ratito nada más, de poder unificar todos los candidatos en un frente único para las elecciones y fortalecer lo que es el electorado? Primero que todo lo que es frente único a mí me da sensación de totalitarismo. No creo en los frentes únicos. Yo creo que hay que respetar las disidencias, las identidades. Es mi opinión personal, puede ser que haya compañeros que piensen distinto. Nosotros tenemos que profundizar las diferencias con el gobierno nacional. Creo que debemos ser 2 sectores totalmente distintos. Yo no entiendo un acuerdo con y dentro el del sector de Cambiemos. Y con el Partido de la Victoria en lo que es. Y yo creo que tenemos que coincido con el diagnóstico que decía Godoy. Yo creo que tenemos que fortalecer el frente de Salta. Creo que más allá de los matices, lo que no se puede negar es que, a ver, el gobernador Urtubey viene gestionando Salta en el 2007 y sigue gobernando por voluntad de la gente, que decir, los salteños es lo que lo ponen y lo han puesto cada vez con mejor rendimiento electoral, con lo cual, más allá de las cosas pendientes que pueda haber en Salta y que nos genera desafíos hacia el 2019, la sociedad de Salta vino acompañando este proyecto del Frente Político, ¿no? O sea, Urtubey y el Frente no es que decidieron gobernar Salta, vinieron ganando las elecciones con el voto popular. Y esto nos genera nuevos desafíos hacia el 2019, que hay quienes tenemos la voluntad de continuarlo. Pero creo que Cambiemos y el Frente de Gobierno somos 2 cosas totalmente distintas y no veo la posibilidad de un acuerdo. Ya para el final, ¿cómo se preparan ustedes para las próximas elecciones desde el Partido Obrero? Bueno, como siempre, digamos, vamos a dar una pelea, pero mira, este tema que se está discutiendo, o el gobierno está discutiendo, armar un gran frente que incluya a todos. El objetivo que tiene Urtubey en este caso es garantizarle más diputados para un gobierno nacional que no tiene una mayoría y que pueda llevar adelante con mayor comodidad el ajuste. Haya o no haya frente, en los hechos ya existe. Es lo que te decía, la coalición del ajuste. Fui el único legislador nacional que rechazó el acuerdo con los fondos buitre, el presupuesto de ajuste, la ley de RT y la ley de blanqueo, que implicaba también la estafa de la supuesta reparación histórica a los jubilados. Entonces ya se vio ese contraste. Creo que existe un gran desafío para nosotros
de mostrar este contraste, independientemente de que después ese frente se concrete, porque va a estar de un lado la coalición del ajuste y del otro lado el Partido Obrero defendiendo a los trabajadores. Pablo López, muchísimas gracias por su tiempo, igual que el doctor Pablo Cosine, gracias por estar aquí. Hacemos la última pausa del programa y ya volvemos.